Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente, transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Estamos hoy a 24 de enero de 2022 y pues bueno, estamos también en la Ciudad de México. También aquí con el profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, es quien nos narra estas fabulosas historias de México, nuestro querido y amado México. Y pues bueno, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes, amigos de Urus Radio, pues un lunes más, pues listos para platicar de historia, licenciada. Perfecto, profesor. Pues el día de hoy ya estamos en el episodio número 4 de el tema precisamente de este personaje tan controversial de Antonio López de Santa Anna. Y pues creo que sí ha provocado controversia, profesor, porque han llegado bastantes comentarios, tanto buenos como malos. Pero bueno, profesor, así estamos, así es la cosa aquí en esta situación. Pero bueno, ahorita vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos que están aquí en el chat, que hay algunos que nos dicen que no saludemos, pero ¿por qué no saludarlos? Son parte ya de Urus Radio. Está Diego Arriaga, hola, buenas noches, David Lobato también, Héctor González, licenciado Arturo Villarreal, Javier Quirós, Ada Flora, Frida Loera, Alejandro Alvarado, Carolina Hernández, Carlos Alberto Martínez Maya, Juan Valderas, Luis, ¿qué dice? Luis Carlos, Francisco Castrejón, Arturo Moreno, Cristian Martínez Gersolano, Obed Martínez Portillo Flores, Joseph, también Mario de Anda Guerrero. Y pues bueno, gracias a todos ustedes, amigos, que nos acompañan lunes tras lunes. Y pues bueno, por favor indíquenos si se escucha bien, porque nos han comentado que el volumen está bajo. Al parecer ahorita estamos bien, estamos monitoreando y está bien. Y también se acuerdan que yo decía algo se me olvida. El pasado lunes pues era que les iba a comentar de la biblioteca digital. Como ya les había dicho el profesor, que yo les iba a compartir un libro precisamente de Antonio López de Santa Anna, que es Mi historia militar y política. Entonces, lo pueden encontrar en la biblioteca digital. Les pasé el link. ¿Algo comentaba, profesor? ¿O algo quería comentar? No. Estaba leyendo algunos de los comentarios de nuestros amigos. Dice Mario de Anda Guerrero, buenas noches, profesor, licenciada Doris, aquí a las 10 p.m. como religiosamente lo hago cada lunes, porque su programa es como el azúcar, muy adictivo. Es la historia de México resulta sumamente adictiva. Hay tanto de nuestra historia y que nos metemos en un tema y nos seguimos. Originalmente hoy hubiera terminado la serie de Santa Anna y estamos en 1835, todavía nos faltan 40 años de la vida de Santa Anna. ¿Por qué? Porque es adictiva la historia de México, verdaderamente, y más cuando amamos a nuestro país. Y como todos nuestros amigos de Urus Radio, bueno, pues de veras que aquí estamos, licenciada. Sí, y pues bueno, en estos momentos les vuelvo a compartir el link de la biblioteca digital que amablemente nuestro amigo Miguel, ahorita se me fue su apellido, el ingeniero Miguel Valencia, ya, perdón, ingeniero, pero bueno, el ingeniero Miguel Valencia la ha hecho y ha estado constantemente trabajando en ella, y pues tenemos muchísimos suscriptores. Y pues gracias, ingeniero Valencia. Profesor.
Pues usted me da luz verde, licenciada. Adelante, adelante. Bueno, enviar así muy rápido un par de saludos a nuestro amigo Héctor Hernández, que nos escucha allá en Xochitepec, Morelos, un gran amigo de muchos años. Un abrazo para él y todos nuestros compañeros por allá. Y un saludo igual para las alumnas de la Universidad Tecili que nos están escuchando, algunas de ellas. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, licenciada. Otra cosa, profesor, antes, hay una persona que nos mandó un mensaje, es Juan Martín Peña, que nos comentaba que Goliat sí existe, que tal vez usted se confundió con el puerto de Bagdad en la desembocadura del río Bravo. Es precisamente con lo que yo quería iniciar, amigos, ofrecerles una explicación, es un lapsus. Un lapsus que suele ocurrir, son programas en vivo por completo y bueno, tengo que confesar que no hay un guión, no estamos leyendo, sino solamente tenemos aquí algunos temas señalados y sobre eso desarrollamos. Entonces sí, la semana pasada cometí un error, estaba yo concentrado directamente en lo que fue la batalla de San Jacinto, de pronto al recordar la toma de una ciudad por parte del general Urrea, sí, de pronto me llegó Bagdad y no Goliat, y me confundí. De pronto Bagdad, pues sí, es un puerto que ya no existe, que está en la desembocadura del río Bravo, que fue tapado por un huracán y no se intentó rescatar. Está lo que era el puerto, está bajo la arena, pero nada que ver con Goliat, nada que ver con Goliat. Y bueno, ofrecer esta explicación a nuestros amigos de Urus Radio. Goliat está en territorio tejano, está un tanto cerca de San Antonio, al sur de San Jacinto, ahí es donde se encuentra Goliat, pero más que nada, la frase que yo dije, no existe Goliat, ¿sí? Equivocándome, pensando que era Bagdad, y más que nada, ofrecer una disculpa, ¿saben a quién? A mi general Ignacio Zaragoza. Porque Ignacio Zaragoza nace precisamente en Goliat, ¿sí? Y entonces, General Zaragoza, donde quiera que esté, usted sabe cuánto lo admiramos, una disculpa por haber omitido o equivocado el nombre de su lugar de nacimiento. Y a nuestros amigos una explicación. Les digo, puede suceder, recuerdo cuando hicimos la serie de los estados que cometí yo un error también terrible cuando dije que el aeropuerto en la ciudad de Chihuahua de Rodolfo Fierro, pues yo entendía que era del general revolucionario, de las personas más cercanas a Francisco Villa. Nunca me imaginé, o sea, no indagué de que era un piloto mexicano, ¿sí? Entonces hice esa confusión, nos hicieron la aclaración y inmediatamente hicimos la aclaración aquí en Urus Radio, pues hacemos la aclaración, la ciudad que cayó, donde fueron tomados tantos prisioneros y fueron pasados por las armas por orden de Santana, es la ciudad de Goliat. Sí, entonces fue un lapsus, licenciada. Entonces, pues iniciamos. Adelante, profesor. Amigos, pues nos quedamos en el año de 1836. Ya explicamos cómo fue que se dio este levantamiento en Texas, cómo los tejanos encuentran como pretexto el que se cambia la Constitución, se desconoce la Constitución del 24 y se lanza un proyecto para una nueva Constitución. Entonces, al principio, al desconocerse la del 24, se sacan las 7 leyes, que es como el inicio de la nueva Constitución. Están bajo la presidencia de Santana. Santana no está en el poder, está en manga de clavo, así directamente está en manga de clavo. No le interesa estar aquí en la ciudad. Entonces él nada tuvo que ver, por más que lo acusan, nada tuvo que ver. Aunque sí tiene que ver en que cuando el estado de Zacatecas se niega a aceptar las 7 leyes, él apoya el movimiento centralista. Amigos, estamos tomando como referencia entre conferencias que estamos escuchando, que están grabadas, estamos basándonos en 4 libros, principalmente, ¿sí? Entre artículos de revistas y todo, vamos a mencionar los libros del cual estamos sacando todos estos datos. Uno de ellos, ya una edición antigua, del libro de Fuentes Mares, Santa Ana, el hombre,
Todavía se puede encontrar en librerías de viejo, ahí en la calle de Donceles, ahí los podemos encontrar. Santana el hombre de Fuentes Mares. Estamos leyendo El México a través de los siglos, el volumen 4, libro 2 del volumen 4. Las memorias de Antonio López de Santana, que se encuentra en la biblioteca digital de Urus Radio. Ahí lo podemos Sí, que en realidad el libro es Mi historia política y militar y política en 1810, ahorita se me fue 74. Y por último, el libro Santana, héroe o villano, del inglés Will Fowler, que también aporta muchísimos datos. Entonces, sobre todo en esos 4 libros estamos tomando la información que estamos narrando. Amigos, y bueno, repetir lo que pasó en San Jacinto. Es cierto, se juzga a Santana, sí fue un error, claro que fue un error. Pero yo quiero hacer otra mención, licenciada. Miren, amigos, realmente el tema de Santana es un tema conocido por muchas personas. Esto nos obliga a buscar aún más información. No es una información por encimita. Tenemos como una deuda con ustedes. Tenemos que buscar información y son horas y horas para hacer un programa de 1 hora. ¿Sí? Realmente invertimos muchísimo tiempo en estar buscando toda la información. Sí, de pronto hay errores, ya lo dije. Hay algunos errores, pero vemos con mucho gusto, cuánto saben nuestros amigos de historia, sobre todo de historia de Santana. Yo sé, hay otros temas que son como muy socorridos en la historia de México y saben bastante de Santana. Entonces, pues la semana pasada, entre los comentarios, pues nos dicen exactamente cuál fue el error cuando a uno de sus generales de Santana le encarga la vigilancia del campamento de San Jacinto y este hombre pues simplemente se va a rasurar, a cambiar, etcétera, y no vigila, y cuando despierta Santana ya tiene a los tejanos encima. Hay que hacer esta mención, amigos, por lo que viene a continuación. Santana, después de San Jacinto, divide al ejército en 3 partes. Una parte va al norte, él va por el centro, y Urrea va por el sur, que es el que va a tomar la población de Goliat. Santana, al ir por el centro, está buscando directamente enfrentarse contra Sam Houston. ¿Sí? Él tiene como asistente, y valga la mención, uno de sus principales asistentes es nada más y nada menos que Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos. Acuérdense ustedes, amigos, que después del sitio de Cuautla, ¿sí? Después del sitio de Cuautla, José María Morelos envía a su hijo, Juan Nepomuceno, lo envía a los Estados Unidos, para que se eduque en los Estados Unidos. Por lo tanto, Juan Nepomuceno conoce perfectamente el inglés. Entonces, él va con Santana, ¿sí? Juan Nepomuceno Almonte es un personaje que al momento de que él colabora y es de los principales artífices de la llegada de Maximiliano a México, pues es tachado en nuestra historia como un traidor. Pero tiene muchas vivencias en la historia de México, forma parte muy importante. Él era el embajador de México en Estados Unidos cuando comienza la guerra de intervención, por ejemplo. Entonces, él renuncia. Cuando sabe de la declaración de guerra, renuncia, se regresa a México. Posteriormente estaría cuando Maximiliano, él es de los que lo trae, lo defiende, ¿sí? Sale huyendo de México, y por mucho tiempo se comentó que él se había llevado los restos de su padre, de José María Morelos, y es precisamente el historiador José Manuel Villalpando el que hace la investigación y abren la tumba de Juan Nepomuceno Almonte en París para ver si estaban ahí los restos de José María Morelos. Hay un video que circula por el YouTube donde se ve cómo abren la tumba de Juan Nepomuceno Almonte, se ve impactante aquello, y buscan los restos de José María Morelos y bueno, no aparecen, porque había confusión en los restos que sacaron de la columna de la Independencia. Pero bueno, Juan Nepomuceno Almonte participa en muchas páginas de nuestra historia. Les digo, pero está pues catalogado como un traidor, entonces casi no se le menciona, pero él era uno de sus secretarios
directamente de Antonio López de Santana, y cuando va a caer prisionero en San Jacinto, ¿sí? Sam Houston le da la libertad a la gran mayoría de soldados, excepto a Santana y a 3 personas más, oficiales, que están del lado de Santana, y uno de ellos es Juan Nepomuceno, porque le va a servir de traductor. Si alguien supo lo que pasó exactamente ahí, fue precisamente Juan Nepomuceno Almonte. Él es el que lo supo, ¿sí? Porque él traducía. Entonces platicamos cómo se dividen las columnas en 3, pero la columna del centro, que es, se puede decir, la más fuerte porque va Santana ahí, cuando están alcanzando a Sam Houston, tienen que cruzar un río, el río Brazos, ¿sí? Y tienen que buscar un lugar donde cruzarlo porque el río es demasiado caudaloso. Entonces Santana lo cruza o lo comienza a cruzar, y como sabe que es un cruce lento y se le puede escapar, Houston dice: yo me voy, aquí quédate, Filisola. Y deja a Filisola. Filisola va con fuerzas que pertenecen a la columna de Santana, pero deja a Filisola del otro lado del río. Entonces, cuando, fíjense, si eran aproximadamente 6,000 hombres, van 2,000 en cada columna, él alcanza a cruzar con poco menos de 1,000 hombres, se calcula que eran 800, y después llegaría uno de los generales, el general Cos, llegaría con 400 más. Él tenía 1,200 hombres, pero ya les platicamos la semana pasada que estos 400 hombres no tenían experiencia, nunca habían disparado un rifle, no tenían experiencia. Entonces, pues no sirvieron de nada en el momento de la batalla. Entonces, Filisola estaba con más de 1,000 hombres del otro lado del río Brazos, que no estaba tan lejos de donde fue San Jacinto. Cuando Santana intenta escapar, bueno, escapa, de hecho escapa, le dan un caballo, se alcanza a escapar, él lo que busca es llegar al campamento de Filisola. Pero yo creo que aquí es muy fácil la operación aritmética. Van 2,000 hombres por el norte, 2,000 hombres por el sur y 1,000 hombres aproximadamente con Filisola. Hay 5,000 hombres. 5,000 hombres. Se pierde una batalla, no se perdió la guerra, ¿sí? Se pierde solamente una batalla. O sea que el ejército mexicano estaba prácticamente entero. Ahora, la artillería se había quedado del lado de Filisola, porque todavía no la podían cruzar por el río. Entonces, pues, no tenía artillería. Y entonces, el grueso de nuestro ejército, la artillería y todo, y la gente descansada, estaba libre, estaban ahí. ¿Qué sucede? Que ya les platicamos cómo lo capturan al otro día Santana, llega a una especie de hacienda ya medio abandonada, encuentra ropa, se la cambia esa ropa, pero se deja su camisa. Como era gente de dinero, pues era el presidente de la República. Su camisa llama mucho la atención porque es muy fina, es de seda la camisa. Entonces se deja la camisa, ¿sí? Y se deja un prendedor que traía en el pecho con un diamante. ¿Qué soldado raso va a traer un prendedor con un diamante? Y sobre todo una camisa tan fina y los zapatos también sumamente finos, cuando varios de los soldados mexicanos no tenían calzado de campaña y andaban hasta en guaraches o algunos descalzos, y él sí traía zapatos finos. Entonces, cuando lo encuentran los norteamericanos, le preguntan por Santana, que no lo conocían. Él dice: allá va adelante, pero les llama la atención verlo tan fino a este hombre. Y es cuando lo detienen y le preguntan, y él dice que él es ayudante del general Santana. Cuando llegan al campamento de Houston, pues varios soldados, cuando lo ven, se ponen de pie y se cuadran, y ahí está mi general, imagino que Santana: no, siéntense, sí, o tírense al suelo, no se levanten. Pues ahí se dan cuenta. Los mismos soldados, por ese respeto militar, sí se ponen de pie cuando llega Santana prisionero y descubren que es el presidente de México. Pero no solamente la ley mexicana, la ley en cualquier país dice que cuando un presidente es hecho prisionero o está secuestrado o algo así, no tiene autoridad,
ninguna autoridad. Entonces, Santana en ese momento, el momento que fue capturado, deja de ser presidente, en ese preciso momento. Entonces, se lo llevan a Sam Houston. Sam Houston sufrió una herida muy delicada, ¿sí?, que lo mantenía postrado. Sufrió una herida en la batalla de San Jacinto. O sea, que no crean que nada más llegaron los tejanos y levantaron las manos los mexicanos. Se defendieron como pudieron, que fue muy rápido porque se dio la desbandada. Fueron 18 minutos, se dio la desbandada, pero hubo varios muertos y heridos entre los tejanos, ¿sí? Pero estamos hablando de que Houston tenía 800 hombres. Derrotan a 1,200 aproximadamente. 400 de ellos no se defendieron, o sea que estaban como parejos. Aquí el factor fue sorpresa. La sorpresa que les dio Sam Houston, que con su catalejo ve que están dormidos y están descuidados, y los tenía muy cerca. Eso es lo que realmente derrota a las fuerzas de Santana, el factor sorpresa. Y ya dijimos que Santana efectivamente se fue a dormir, nada tuvo que ver Emily West, ni nada por el estilo, simplemente Santana había estado vigilando toda la noche, había estado en vela toda la noche. Entonces, al llegar la gente de COS y les da la oportunidad de descansar unas horas, él dice, yo también me voy a dormir un rato. ¿Sí? Me avisan si algo pasa. No, pues ya estaban los tejanos encima. Se lo llevan a Houston, ¿sí? Y ahí Houston le salva la vida por primera vez. Le va a salvar la vida 2 veces. Houston, ¿por qué? El grito de batalla de los tejanos en la batalla de San Jacinto era: recuerden el Álamo y recuerden Goliat. Porque ellos ya estaban enterados de lo que había pasado tanto en el Álamo como en Goliat. Entonces ellos gritaban, recuerden el Álamo, recuerden Goliat, y eso les daba fuerza. Amigos, aquí lo hemos dicho en Urus Radio, lo hemos dicho. Si ustedes ven jugar al equipo de fútbol de México contra el equipo de fútbol de Estados Unidos en un estadio tejano, ¿sí?, vean que en las tribunas aparecen mantas todavía. Estamos hablando de hace 2-3 años, quizá la última vez que jugó México-Estados Unidos en una cancha tejana, y aparecen mantas donde dicen Remember the Álamo. Todavía, O sea, siguen utilizando esa frase en contra de los mexicanos, porque con esto están animando al equipo norteamericano de fútbol para que se le vaya encima y derroten al equipo mexicano. Esa frase de Remember the Álamo, Remember the Goliat, sigue hasta el día de hoy en la memoria de los tejanos, porque se les educa con esa frase, ¿sí? Todos ellos religiosamente van al Álamo, les ponen películas, les enseñan lo cruel, sanguinario, bestial, salvaje, brutal, etcétera, que fue Santana ante esa gente con ideales de libertad, de fraternidad, etcétera, que eran los pobrecitos tejanos, ¿no? Bueno, no los tejanos, sino los norteamericanos, porque había tejanos, pero los norteamericanos que se metieron a independizar el territorio de Texas. Vale mencionar que recién habían firmado su acta de independencia, y en el acta de independencia el 70% de los firmantes era norteamericano, un 30% era tejano, o sea, eran mayoritarios los norteamericanos. La gente que murió en el Álamo, la gran mayoría de ellos eran norteamericanos, no eran tejanos. Bueno, vale mencionar que en el acta de independencia de Texas hay la firma de un mexicano, Lorenzo de Zavala, del cual ya hemos platicado aquí, ¿sí?, que fue gobernador de Yucatán, etcétera, un gran personaje, Lorenzo de Zavala, y que, bueno, pues después se iría del lado tejano, ¿sí?, y estuvo en su independencia, llegó a ser vicepresidente de Texas, aunque solamente vivió 1 año para contarlo. Y aquí platicamos su trágica muerte. Ya lo hemos contado aquí en Radio cómo murió Lorenzo de Zavala, que bueno, yo no he estado en el Álamo, nunca he ido, pero me dicen que ahí está la tumba, atrásito, creo, en la parte de atrás del Álamo, del fuerte del Álamo, está la tumba de Lorenzo de Zavala. No pienso ir al Álamo, ¿sí?, mucho menos conocer la tumba de este señor. Pero bueno, entonces Sam Houston sabe que vale más Santana vivo que muerto.
cuando la gente sabe que Santana se le quieren ir encima, quieren lincharlo, ¿sí? Y él lo salva. Pero, como él estaba malherido por la batalla, le deja a su segundo, ¿sí? Lo deja a cargo de la vigilancia de Santana. Entonces Santana, junto con su gente, ya los demás lo dejaron libres a los soldados. Poquito antes lo hacen firmar un documento. Este documento son unas cartas que él envía al general Filisola. En las cartas, ¿sí?, él le da instrucciones de que mueva las fuerzas, que él queda a cargo del ejército mexicano, y que ahora él es el comandante en jefe, que retire las fuerzas mexicanas hasta el sur del río Bravo. Él le da la orden. Pero se entiende, o debemos de entender, que no se puede obedecer la orden de alguien que está prisionero. En el libro de Will Fowler, ¿sí?, hay una parte que yo quiero compartir con ustedes, amigos. Una parte, un extracto, perdón, es que aquí está la página. Quiero leerles esta parte de la carta o del mensaje que le envía Santana a Filisola, ¿sí?, donde dice, aquí está, dice Santana a Filisola: ¿puede vuestra excelencia disponer para la manutención del ejército, que desde luego queda a las órdenes de vuestra excelencia, de los caudales llegados a Matamoros y víveres que deben de existir en dicho punto y Victoria, además de los 20,000 pesos que deben estar en esa tesorería? Santana prácticamente le estaba diciendo: ahora usted es el jefe, ¿sí? Agarra el dinero que tenemos en Matamoros, y víveres que tenemos en Matamoros. Prácticamente le estaba mandando un mensaje de que sigue la lucha. No me van a dejar escribirte, ¿sí? Si yo te pongo ahí sigue la lucha, no me van a dejar que esa carta llegue. Te lo insinúo. Mira, vas a Matamoros, allá hay 20,000 pesos, allá hay dinero, y tú eres ahora el encargado, tú eres el jefe. Prácticamente se lo está diciendo. Filisola obedece ciegamente a Santana, y más porque Tornel, uno de los principales ayudantes de Santana, le dice que tenga cuidado, que continúe la lucha, pero que cuide la vida de Santana. Entonces Filisola, para evitar poner en riesgo la vida de Santana y quedando a cargo, retira a todo el ejército mexicano hasta Matamoros. Y se retiran 5,000 hombres con artillería, que le hubieran pasado por encima los 800 de Samuel Houston. Quizás Samuel Houston en venganza hubiera matado a Santana, pero aquí son los intereses primero del país. ¿Sí? Son los intereses del país. Entonces, Filisola comete un error por el cual después va a ser juzgado. ¿Sí? Después va a ser juzgado. Pero bueno, da esa orden Santana. Entonces es llevado, ¿sí?, a una población llamada Velasco. En esa población, donde está el hecho prisionero y está a cargo del segundo comandante, porque les digo, Houston está herido, y después llegaría Houston con él, ya que se recupera, se lo llevan a Velasco, y ahí en Velasco se firma lo que conocemos en la historia como los Tratados de Velasco. Hay algo que tenemos que decir, amigos, porque por ahí ya hubo alguien que dijo que estamos defendiendo a Santana. No lo estamos defendiendo, estamos practicando igual los errores que cometió, graves, muy, muy graves, claro que sí, y el principal, hasta ahorita, él es un héroe en ese momento. Él es un héroe, él es un caudillo, es el creador de la República, el héroe de Tampico, o sea, un héroe sumamente popular, ¿sí? Pero comete ese error de haberse ido a pelear la guerra de Texas cuando él es el presidente. Y pasó
lo que es ese riesgo, lo toman prisionero. Entonces, posteriormente vendrá la segunda etapa de Santa Anna, después de San Jacinto y toda esta aventura en Texas, vendrá la segunda etapa de Santa Anna con muchísimos errores, y luego la tercera donde fue nefasto, y que ya platicaremos, acuérdense, lo vamos a platicar. Pero hay algo que lo tenemos que decir, porque tenemos las fuentes, porque se pueden consultar en muchos libros, en muchos espacios se pueden consultar los tratados de Velasco. Y Santa Anna jamás reconoce la independencia de Texas, que es algo de lo que lo acusan. Dicen, es que tú hiciste a México centralista y por eso peleó Texas. No es cierto, no fue él. Defendió a los centralistas, pero él no fue el que convirtió a México en centralista. Es que tú firmaste los tratados de Velasco donde reconociste la independencia de Texas. Sí firmó los tratados de Velasco, pero vamos a repasar los tratados de Velasco. Y en ningún momento reconoce la independencia de Texas. Él exige que un artículo que reconocía la independencia sea retirado. Él firma 2 tratados. En esos 2 tratados, uno público, otro secreto, que ya no es secreto. Lo único que hace Santa Anna, lo único, es reconocer o aceptar que una comisión de representantes de Texas se presenten ante el Congreso mexicano para negociar la independencia del territorio. Es lo único que reconoce. Y él iba a darle facilidades como presidente de la República. Dice, si me dejan libre vuelvo a ser presidente, y en ese momento yo me ofrezco a recibir a una comisión. La decisión no es mía, es del Congreso mexicano, y que el Congreso dialogue con los tejanos para tratar el asunto de la independencia de Texas. Vamos a leerlos, vamos a leer los tratados. Mucha gente que ataca a Santa Anna, sí, hay mucho de qué atacar a Santa Anna, muchísimo, pero a veces los argumentos no tienen validez. Hablo de oídas, nada más. Es que Santa Anna firmó los tratados de Velasco. ¿Por qué? Porque esto se enseña en las escuelas elementales en Estados Unidos. En Estados Unidos, en las escuelas elementales, se les dice, es que Santa Anna firmó los tratados de Velasco donde acepta la independencia de Texas. Y nosotros nos la creemos. Lo que enseñan en las escuelas de educación primaria en Estados Unidos, nosotros lo creemos. Obvio, ellos cuentan la historia a su favor, ¿sí? Cuentan la historia a su favor, pero bueno, también vamos a decir, entonces vamos a creer lo que dicen los nuestros. No, vámonos a los documentos. Cualquier abogado sabe que tiene muchísimo más peso, ¿sí?, un documental que un testimonial. Los documentos tienen toda esa validez y los tratados solamente hay que leerlos para darnos cuenta de que nunca reconoce la independencia de Texas. Tan es así que después que regresa a México va a hacer su propio monumento. Bueno, le van a hacer un monumento, pero él pide que esté señalando hacia Texas. O sea, voy por Texas, ¿no? Si él ya había reconocido la independencia, ¿por qué iba a ir por Texas? Y realmente, cuando reconoce el gobierno mexicano la pérdida de Texas o la independencia de Texas, es hasta los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848. Hasta ahí, México reconoce la independencia de Texas y que se anexe a los Estados Unidos. Pero después de San Jacinto es un grave error histórico que se le quiere achacar a Santa Anna. Que bueno, muchos dicen fue marrullero. Pues sí, ya sabemos que era un marrullero de primera, Santa Anna. Y hizo muchas trampas y muchas veces le funcionaron, pues. Y esta vez dice, miren, déjenme libre y yo acepto esta comisión, que llegue y que hable con el Congreso y a ver, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, lo dejan libre. Hay un barco, el barco llamado Invencible, ¿sí?, donde lo aborda él en Galveston, si mal no recuerdo, en Galveston, lo aborda para salir rumbo a Veracruz. Ya que está arriba del barco,
ya que está libre, o sea, ya va a salir del territorio tejano. Resulta que llega un grupo como de 200 hombres y empiezan a presionar para que les entreguen a Antonio López de Santana. Se alborota tanto la gente, ¿sí?, que deciden que el barco no zarpe y obligan a que Santana baje del barco, cuando él ya estaba arriba del barco. Es más, un periódico local afirma que cuando baja, ya baja entre la gritería de la gente, porque la gente lo quería linchar, ¿sí? La gente lo quería linchar a Santana. Cuando él baja, hasta le colocan una bandera tejana, como burla, vamos, mofándose, le colocan entre las manos o algo así, una bandera tejana. Santana tenía mucho miedo de que lo lincharan. De hecho, él les dice, a ver, yo prefiero que me fusilen aquí en el barco, aquí hay suficientes hombres para que me fusilen, pero no para que me linchen y me humillen. Y Santana lo propone, dice, fusílenme, pero no me entreguen a la muchedumbre, ¿sí? Porque van a hacer burlas y me van a asesinar. Entonces, uno de los encargados, ahí de hecho, el segundo de Sam Houston, recibe órdenes de Houston de protegerlo. Lo bajan y lo encierran en una cárcel llamada, o en un poblado que se llama Oracimba. Allí es metido preso Santana y lo encadenan y le ponen el típico grillete, la cadena con la bola esta de metal, le ponen el típico grillete en el tobillo. Y así se avienta Santana meses encerrado, ¿sí?, en una celda con un grillete, y ahí está Juan Nepomuceno Almonte y otras 2 personas que están con él. Por eso les digo, Juan Nepomuceno Almonte vivió todo esto, es el testigo presencial, así como fue Felipe Ángeles de la captura de Madero y de Pino Suárez, ¿sí? Bueno, y Francisco Urquizo, ¿no?, de la muerte de Carranza, etcétera, son testigos presenciales, están en la primera línea. Así estuvo Nepomuceno Almonte. Es más, hay algunas crónicas que dicen que no le aflojaron el grillete y que llegó a causarle tales heridas que estuvo a punto de perder el pie, ¿sí? Que dicen algunas notas que llegó incluso a aflorar el hueso, el grillete que trajo durante tantos meses Santana. Entonces, ¿sí? Pero para esto intentan matarlo, le disparan, casi le pegan a él y al Monte, detienen al tipo que lo balaceó, luego lo perdonan tipo, luego en la cárcel donde lo tenían disparaban desde lejos, ellos no se podían ni asomar a las rejitas, a esas que luego vemos en las películas, ni siquiera se podía asomar porque les disparaban, lo insultaban, le gritaban, se burlaban de él. Era la venganza de Goliat y la venganza del Álamo, ¿sí? Y aparte el odio de los tejanos hacia Santana y hacia los mexicanos, ¿sí? Bueno, por eso les digo, es algo que todavía perdura, ese Remember de Álamo todavía desgraciadamente perdura hasta en el ambiente deportivo. Y ahí están las fotografías, no estamos inventándolo, ¿no? Entonces, el gobernador de Texas, ¿sí?, le propone, si mal no recuerdo fue el gobernador de Texas el que le propone a Santana que le escriba una carta a Andrew Jackson, que era el presidente de los Estados Unidos. Acuérdense, no olvidemos que en ese momento Texas, que ya se declaró independiente, se convierte en república. O sea, es otro país. Todavía no es territorio norteamericano. Se convierte en una república. Entonces le sugieren, mira, ¿por qué no haces esto? Pide el apoyo, ¿sí?, de otro país, un país neutral. Escríbele una carta al presidente norteamericano. Ajá, neutral, los norteamericanos, si ellos fueron los que provocaron todo.
Pero bueno, Santana agarra y le escribe una carta a Andrew Jackson, y Andrew Jackson decide dar la orden, o bueno, no dar la, pues sí, se puede decir la orden, porque detrás está Jackson. Jackson, su campaña política la encabezaba el que él prometió que iba a incorporar Texas a los Estados Unidos. Así fue su campaña política de Jackson. Entonces, pues tenía todo a su favor. Entonces interviene diciéndoles, déjenlo libre. Porque Santana decía, es que no cumplieron. Yo les dije, firmo estos tratados con la condición de que me dejen ir a Veracruz, o sea, de que me liberen. Ustedes no me liberaron, los tratados no son válidos. Así de plano no son válidos. Entonces, Santana es llevado ante el presidente Jackson en noviembre, ¿sí? En noviembre del 36 se lo llevan para allá. Cruza pues todos los Estados Unidos, porque está en la costa del Golfo de México, y llegan hasta Washington. Cruza todos los Estados Unidos, viaja por el Mississippi, pero ya sin cadena, ya le quitan los grilletes y todo. De hecho, se les enferma en el camino. O sea, iba muy mal Santana. Y llega hasta la presencia, en enero, ¿sí? Llega hasta la presencia del presidente Jackson. Y aquí, irónicamente, podemos decir que se da el primer encuentro entre un presidente norteamericano y un presidente mexicano. Sí, de estas relaciones diplomáticas, estas relaciones bilaterales, se inauguran con Santana prisionero y Jackson en el Capitolio. Todavía no había Casa Blanca en el Capitolio. Se entrevistan, no se sabe bien a bien de qué hablan, pero pues solamente hay un testigo. Volvemos a lo mismo, Juan Nepomuceno Almonte, que él era el traductor de Santana y que después le agradece haber estado con él en todo momento estuvo él. Él no escribió, él nos pudo haber platicado, si hubiera escrito sus memorias, nos pudo haber platicado cuántas cosas, imagínense, porque no está registrado. Se reunieron 2 veces Jackson y Santana, allá en Washington, se reúnen 2 veces. Sí se sabe, hay algún rumor de que Jackson le dice que reconozca la independencia de Texas, y él dice, mire, lo que vamos a hacer, yo ya me comprometí a que vaya una comisión, y lo más seguro es que se arregle, y vamos a llevarnos bien con los tejanos, y que tenga amistad con los 2 países, o sea, con ustedes y con nosotros, así como ya déjame libre. Por esto, Jackson era esclavista. Había llegado a la presidencia de los Estados Unidos representando a los esclavistas. Acuérdense que todo esto tiene que ver con la esclavitud, todo esto. Pero Washington está en el norte de los Estados Unidos, está en medio de los estados norteños que están en contra de la esclavitud. Pero es el presidente, aunque lo hacen presidente los estados sureños. Recuerden que después va a haber una guerra civil. Entonces Jackson está ahí en medio de puros enemigos, pura gente que no quiere la esclavitud, y Jackson está en la Casa Blanca aceptando la esclavitud. Entonces, cuando Santana llega a Washington, es recibido como héroe. ¿Por qué? Porque dicen, tú eres un prócer, porque en México no hay esclavitud y tú representas a México y tú has liberado esclavos, etcétera, y lo ven como un héroe. A Santana, quienes lo odian son los tejanos, pero lo ven como un héroe allá. Entonces Jackson pues no se va a ir en contra de Santana. Está él metido en la boca del lobo, ¿sí? Ahí metido en Washington entre puros estados norteños. No se va a echar encima a la gente. Y trata súper bien a Santana. Es más, le proporciona una fragata, la fragata Freedom, creo que sí, la Freedom, no, Pioneer, la fragata Pioneer. Y en esa fragata va a salir rumbo a México, después de estar 17 meses por allá. O sea, una campaña de 17 meses que dejó el país, va a regresar a México. En México ya han pasado muchas cosas, pero fíjense qué detalle.
cuando Santana es hecho prisionero y se enteran en México, era la sorpresa de todos. De hecho, los encabezados de los diarios, que en ese momento pues era una prensa sumamente controlada, los comentarios decían que en una acción heroica y de valor, ¿sí?, Santana se había arrojado en contra de las tropas tejanas y había sido hecho prisionero. Cuando lo agarraron dormido, no lo hicieron prisionero en ese momento, pero lo agarraron huyendo. No estaba enfrentando con el pecho enfrente de las bayonetas. No, que Santana después va a hacer eso. Pero en ese momento pues no fue así, pero era la prensa. Pues ¿qué creen que se decretó en México, amigos? Que todas las banderas en México se les pusiera un moño negro, un crespón negro. Y así estuvieron durante un año. Todas las banderas del país tenían un moño negro, ¿sí?, en memoria o de luto, porque Santana estaba prisionero. Imagínense la popularidad de Santana. Era el ídolo de las multitudes, Santana. Ya para que a la bandera le pusieran un moño negro, bueno, cuando él regresa en marzo, regresa a México y ya se da la orden de que ya le pueden quitar los moños negros a las banderas. Así era. Por eso comentábamos, y Will Fowler lo dice también, es que si Santana hubiera muerto ahí, el país entero estaría lleno de avenidas, teatros, mercados, hospitales, viaductos, de todo con nombre Santana. Porque era un héroe, le debíamos la patria a Santana en ese momento. Que ya vimos que, bueno, se acomodó, etcétera, etcétera. Pero esa es su etapa, ¿sí?, donde él se gana el favor de todos. Les digo, ya para que todas las banderas de México tuvieran un moño negro, caray. Pero tiene detractores Santana. Y cuando Santana llega a México, en lugar de cumplir los tratados de Velasco, por eso les digo, fue una trampa de Santana, no hizo nada. Santana llegó a Veracruz y se trepó a Jalapa y ahí se quedó. No vino a la Ciudad de México, no buscó tomar otra vez el poder. Estaba a punto de obtener el poder Anastasio Bustamante, del 37 al 41. Se estaba acabando su gestión, entonces él ya ni viene a México. Y él se va y se mete a su hacienda, Manga de Clavo, ¿sí? Después respondería a un juicio que le hicieron por la pérdida por la batalla de San Jacinto, por las matanzas de Goliat, etcétera. Pero estando él allá, y él se dedicó a sus haciendas, a comprar más haciendas, de tal forma que en poco tiempo él se convierte en dueño de hacienda tras hacienda, de todo el camino entre Jalapa y Veracruz. Pero aparte, no olviden, amigos, de dónde llegaba la gente. O sea, los visitantes distinguidos a México llegaban a Veracruz, y acuérdense que Veracruz, por las enfermedades, la gente no se quedaba ahí, tenía que subir a Jalapa inmediatamente. Entonces, toda la gente importante que iba o venía de México pasaba por la tierra de Santana. Él estaba perfectamente enterado. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita es una autopista que haces 2 horas, pero en aquel tiempo hacías 2 días y tenías que ir descansando. Y obvio que la gente sabía quién pasaba por ahí. Santana tenía el control de la Puerta de México. Así de plano, el control de la Puerta de México, la puerta de entrada y salida del país. Llega Santana, ¿sí? El gobernador de Veracruz en ese momento dice que no lo va a recibir. Puede llegar a México, claro, es mexicano. No lo va a recibir más. Sin embargo, la gente lo quiere. La gente veracruzana quiere a Santana. Entonces lo reciben muy bien hasta que llega a su hacienda, Manga de Clavo, y ahora sí, déjenme descansar. Poco se sabe, porque escribió muy pocas cartas, o sea, poco se sabe de este tiempo. Nace uno de sus hijos poquito después. Está ahí en Manga de Clavo con su esposa, se dedica, les digo, a hacer producir sus haciendas, a comprar más haciendas, etcétera, ¿sí? Pero poco tiempo después, él dice, ya renuncio a la vida política, o sea, ya me retiro de la vida política, ya no quiero saber nada más de esto. Entonces,
Entonces, amigos, queda Bustamante, Anastasio Bustamante como presidente de 1837 a 1841, ¿sí? Pero ¿qué está pasando en México? Pues resulta que mientras Santana andaba por allá, estaba prisionero, sus detractores decían que quién sabe qué habrá negociado con Jackson, que entregó Texas, etcétera, cuando ya vimos que ni cumplió los tratados de Velasco y que los tratados de Velasco los podemos consultar y nunca dicen que Santana reconoció la independencia de Texas. Mientras en México, pues hay una reclamación por parte de Francia, una reclamación donde piden que se indemnice a un pastelero francés conjuntamente con algunos empresarios franceses, se les indemnice con 600,000 pesos por los daños sufridos desde el motín de la Acordada, desde varias, ya ven que había pleitos en la Ciudad de México a cada rato, había habido algunos asesinados y que se tenía que indemnizar. Pero más que nada, amigos, los franceses lo que buscaban era un tratado comercial. Se recibían muchos productos aquí en México, ¿sí? Que venían de Francia y se les cobraba impuestos. Entonces todo esto, todos estos impuestos, pues era de lo que vivía en ese tiempo el país. Estábamos saliendo de la lucha de independencia, México vivía de sus aduanas. Todo esto, amigos, pues era donde se recibía el dinero. Pero las compras o los contratos de compraventa que había con los franceses eran de mayoreo. Llegaban barcos cargados de mercancía y salían mercancías de México para Francia. Todo se hacía de mayoreo. Lo que ellos buscan es que sea tratado, ¿sí? O sea contemplado la parte de menudeo, porque en el menudeo no se cobraban impuestos. Pues no era necesario cobrar impuestos, nadie va a mandar un barco para mandar un plato, ¿verdad? Van a mandar miles de platos. Pero entonces ellos buscan un tratado comercial donde esto se contemple como menudeo, para no pagar impuestos. México les dice que no, y esto dicen, tú me debes 600,000 pesos y me los tienes que pagar. Pues no te pago, así de plano no te pago. No me pagas, pues te envío mi flota. Y de pronto, en noviembre del 37, ¿sí? Tenemos a la flota francesa, en el 37, tenemos a la flota francesa en nuestro puerto de Veracruz, bloqueando el puerto para que no salga ni una mercancía ni entre ninguna mercancía. Así de plano. No entran ni salen mercancías de México. Pero está el puerto de Tampico. Bueno, pues en el puerto de Tampico se da un levantamiento. ¿Se acuerdan del general Urrea? ¿Sí? Bueno, él es federalista. Entonces, como México es centralista y está gobernando Anastasio Bustamante, se da un levantamiento en Tampico junto con el general Mejía. Y el general Mejía, que había tenido serios problemas con Santana, ¿sí? Toman el puerto de Tampico. Entonces, México no tiene opciones, no puede sacar nada, porque se han tomado los dos puertos. Entonces, sí, resulta que el 5 de diciembre, sí, poquito antes, el 27 de noviembre del 38, amigos, el bloqueo dura todo un año, todo un año, de los franceses. México se está ahogando porque no tiene productos, no tiene varias cosas. Ya había pequeñas industrias, tintes, hilados, tejidos, etcétera, que no trabajaban. México se estaba hundiendo por el bloqueo de los franceses, que eso, ya hemos platicado en otro programa, lo que fue la guerra de los pasteles. De pronto los franceses le dicen, pues ¿sabes qué? Vamos a platicar, vamos a dialogar. Se hacen las pláticas con el gobierno mexicano en Jalapa. Pues ¿quién creen que se entera de todo? Pues Santana se entera de todo. Entonces en Jalapa
No se da la negociación con la gente de Francia y Francia dice, pues entonces voy a bombardear el puerto. Lo voy a bombardear. ¿Sí? Si para el día 27 no hay respuesta de noviembre, bombardeo el puerto. Y ándeles, amigos, que lo bombardean, que empiezan los cañonazos de los barcos franceses, alrededor de 100 barcos franceses, empiezan a cañonear. ¿Dónde? Las posiciones militares. ¿Cuál es la principal posesión militar? San Juan de Ulúa. Y empiezan a bombardear San Juan de Ulúa, porque para tomar el puerto necesitaban tomar San Juan de Ulúa. Dicen que ante el ruido de los cañonazos o ante el olor a pólvora, ¿quién creen que agarra, se trepa a su caballo y dice, pues yo voy? Santana. Santana que había estado alejado durante 2 años, ¿sí? Agarra a Santana y dice, ahí voy a Veracruz. Llega a Veracruz la noche que termina ya el bombardeo de San Juan de Ulúa. Llega, está a cargo el general Rincón del puerto de Veracruz. Entonces le dice, pues vengo a ponerme a las órdenes de ustedes. Y le dice, mi general, gracias, revise usted la fortaleza de San Juan de Ulúa para ver si se puede seguir defendiendo. Santana baja la fortaleza, sube y dice, la fortaleza ya se perdió. O sea, no vale la pena defenderla. Y se retira Santana y se regresa a Jalapa. Bueno, a Manga de Clavo. Y en eso, cuando se entera Anastasio Bustamante de que se rinde San Juan de Ulúa, le quita el mando muy enojado al general Rincón por inútil, inepto, por perder San Juan de Ulúa, y llama a quien creen para defender a México, a su rival, Antonio López de Santana. Y aquí la dejamos por el momento, licenciado. Muy bien, profesor, como usted bien lo dijo la semana pasada, Santana estaba en el momento justo. Y como también por ahí decía un amigo en Facebook, el loquillo de Santana. Uh-huh. Pues sí, de verdad que es emocionante todas estas historias, profesor, todo esto alrededor de este gran personaje, es tremendo todo lo que pasa y sí se quedan con ganas, nos quedamos con ganas de aprender mucho más de este personaje. Y pues bueno, no es que defendamos a Santana, pero sí también hay que ver sus pros y sus contras. Pues bueno, amigos, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan lunes tras lunes, y pues nos despedimos. Gracias a todos los que están aquí en el chat, y también queremos mandar saludos a Viviana, que dice que que escucha el recalentado desde Francia. Gracias Viviana. Saludos también a todos nuestros amigos colombianos, a Evelyn Valdés. Son varios colombianos que nos escuchan, muchas gracias. También Efraín Rosales, que es mexicano pero vive en Cali, Colombia, muchas gracias. Y pues bueno, a todos ustedes, amigos que están aquí en el chat, los que nos escuchan después en diferentes plataformas, muchas gracias. Ya les envié el link de la biblioteca, está precisamente aquí en el chat del programa, y pues nos vamos, que estén muy bien. El próximo lunes los esperamos en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Cuídense, síganse cuidando, no echen en saco roto las disposiciones sanitarias, por favor. Bueno, ahora sí nos vamos. Hasta luego, amigos. Y vámonos. Un abrazo a todos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.